La Guerra Civil Española tuvo lugar en España entre 1936 y 1939, entre el bando republicano y el bando nacional, el cual estaba dirigido por el general Francisco Franco. El antecedente fue que en 1936 ganaron las elecciones los partidos de centroizquierda que querían modernizar España y darle un sistema político plenamente democrático. En esta época, el presidente de España era Manuel Azaña, un republicano elegido democráticamente. Lo que desató la lucha fue que el grupo más exaltado del sector conservador, en vez de aceptar los resultados electorales de 1936, quiso imponerse por la fuerza utilizando al ejército y buscando aliados entre los países que tenían sistemas políticos dictatoriales, como fue el caso de Italia y de Alemania. Había dos bandos. El bando de la izquierda, conocido como el bando republicano, estaba formado por el gobierno que había habido hasta ese momento, junto con sindicatos, comunistas, anarquistas y obreros y campesinos. En el bando contrario, el nacionalista, estaba la parte rebelde del ejército, la burguesía, los terratenientes y por lo general las clases más altas. 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas. El Estado ejerció un papel regulador y transformador en el campo de la economía y fomentó una política favorable a obreros y campesinos que fue denominada socialista y radical. Internamente se caracterizó por llevar una política nacionalista en defensa de los recursos naturales del país. En 1937, muchos republicanos enviaron a sus hijos a otros países para que no sufrieran la brutalidad de la guerra. A México llegaron casi 500 de ellos, menores de diferentes edades, en un barco de vapor llamado Mexic. Después fueron llevados a Morelia, la capital del estado de Michoacán, donde fueron acogidos. Los conocidos como niños de Morelia, aproximadamente 451 infantes, que viajaron en el buque Mexique desde Burdeos hasta Veracruz. Desembarcaron el 7 de junio. Al día siguiente arribaron a la Ciudad de México y fueron alojados en la escuela Hijos del Ejército número 2. El 10 de junio se les dio un recibimiento en Morelia, Michoacán. Después se les hospedó en dos antiguos seminarios, ahora transformados en colegios mixtos bajo el nombre de la Escuela Industrial España-México. El número de exiliados que llegaron a México se estima en un promedio de 25,000. Los refugiados ayudaron a crear la Casa de España en México, hoy llamada el Colegio de México. Crearon el Fondo de Cultura Económica, reforzaron el profesorado de la UNAM y el IPN. Crearon la revista Ciencia por Ignacio Bolívar y Urrutia, textos históricos como la esclavitud entre los aztecas y aportaciones científicas como la balanza analítica y el microscopio óptico. Las aportaciones arquitectónicas más importantes fueron la planta embotelladora Bacardí, por Félix Candela, y el pabellón de rayos cósmicos en Ciudad Universitaria, además de Poliforum Cultural Siqueiros y Hotel de México, hoy World Trade Center. También hicieron aportaciones a nuestro legado cultural. Por ejemplo, surgieron las primeras escuelas activas en México, el Colegio Luis Vives, el Colegio Madrid y la Escuela Bartolomé de Cosio. Lograron desplayar el México desde la poesía, el arte, la música y la moda, hasta llegar a la comida, los dulces y los bordados finos. Faustino Miranda nace el 19 de febrero de 1905 en España. Al llegar al país, el primer contacto que tiene es en Chiapas a través del gobernador Francisco Grajales, quien lo invita a realizar una investigación profunda sobre la flora de Chiapas. Llega a la Ciudad de México como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nuevamente inaugura el actual Jardín Botánico de la universidad. Aurora Arnaiz, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM en 1952 y doctora en Derecho por la misma facultad en 1978. Desde 1949 impartió cátedras en la Facultad de Derecho de la UNAM y es autora de innumerables libros, como Ciencia del Estado, tomo 2, Ética y Estado, tomo 2, Soberanía y Potestad. En total suman más de 45 sus obras.
Luis Recasens Siches nació el 19 de junio de 1903, discípulo de José Ortega, en Madrid. Tras exiliarse en México en 1937, fue profesor de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en filosofía del derecho. Dentro de sus obras tenemos La filosofía del derecho de Francisco Suárez, Estudios de filosofía del derecho, Vida humana, sociedad y derecho. Victoria Kent fue una abogada, política y jurista española. En 1931 fue nombrada miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española. En 1948 viajó a México, creando una escuela de capacitación para el personal de prisioneros. Margarita Nelken nació en Madrid en 1896. Fue una política socialista y después comunista española. Fue una de las representantes del incipiente movimiento feminista en España durante la década de 1930. Tuvo inclinaciones hacia la pintura, las letras y la música. Las abandonó en plena juventud para dedicarse al activismo político y social. Entre sus obras encontramos Primer Frente, El expresionismo mexicano, La mujer ante las Cortes Constituyentes. En homenaje a los maestros españoles, la Facultad de Derecho de la UNAM colocó una placa con el listado de los nombres de aquellos que llegaron a enriquecer el profesorado. Los profesores eméritos son maestros jubilados que han desempeñado una labor educativa destacable o que han realizado un trabajo de investigación prominente. Pueden ser nombrados profesores eméritos por su propia universidad. Requisitos para ser nombrado profesor emérito. Mínimo de 30 años de servicios prestados a la universidad. Realizar una obra de valía excepcional. Haber desarrollado su labor académica con una gran dedicación y perseverancia. Que evidencia cualidades extraordinarias en la formación de recursos humanos, en la generación, en la consolidación y transmisión del conocimiento y de cultura. Que cuente con un gran conocimiento en la comunidad de su disciplina. Algunos ejemplos de profesores eméritos de la Facultad de Derecho son Eduardo García Maínez, nombrado el 13 de diciembre de 1973, Antonio Caso Andrade, nombrado el 26 de febrero de 1946, Elvia Arcelia Quintana Adriano, nombrada el 16 de mayo de 2011, Eduardo Pallares y Portillo, nombrado el 31 de octubre de 1958, Gavino Fraga Magaña, nombrado el 30 de agosto de 1966. Ignacio Burgoa Orihuela, nombrado el 8 de abril de 1987.